Saludos, profe. Le habla el alumno Giovanni Duarte, estudiante de la carrera de Ingeniería de Petróleo, cursante del subproyecto Seguridad, Higiene y Ambiente. Este video tiene como finalidad dar una breve explicación sobre lo que es la tecnología del fuego y manejo de sustancias peligrosas. ¿Qué es el fuego? Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de material combustible capaces de emitir calor y luz visible, producto de una reacción química de oxidación acelerada. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son físicamente la misma pero que ya no lo emiten. Las llamas consisten principalmente en dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Asimismo, la temperatura y el calor de la llama dependen del tipo de gases desprendidos durante el proceso de combustión. La madera, al estar encendida, genera llamas naranjas, rojas y amarillas. En cambio, los hidrocarburos suelen producir llamas azuladas. De igual forma, la fricción fue el método originario para encender fuego, seguido por la percusión, lo que es chocar dos piedras para producir una chispa. En la actualidad, pueden encenderse el fuego gracias a herramientas como las cerillas o fósforos y los encendedores. ¿Qué es combustión? De igual manera, la combustión en sentido amplio puede entenderse como toda reacción química relativamente rápida de carácter notable exotérmico, que se desarrolla en fase gaseosa o heterogénea, lo que es líquido gas y sólido gas, con o sin manifestación de llamas o de radiaciones visibles. Desde el punto de vista de la teoría clásica, la combustión se refiere a las reacciones de oxidación que se producen de forma rápida de materiales llamados combustibles, formados fundamentalmente por carbono e hidrógeno y en algunos casos por azufre, en presencia de oxígeno, denominado el comburente, y con gran desprendimiento de calor. Asimismo, la reacción creada por los componentes de la combustión, lo que es el material combustible y el oxidante, se dan a conocer en tres tipos de reacción, que son las siguientes. En primer lugar está la combustión completa, la cual es una reacción cuando reacciona el material combustible, este se oxida por completo y se consume. Luego, otros compuestos oxigenados se encuentran subproducidos, como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono o el vapor de agua. En segundo lugar está la combustión estequiométrica. Este es el nombre dado a las combustiones completas, las cuales ocurren cuando el metano se transforma en CO2, lo que es dióxido de carbono, y H2O, usando las cantidades correctas de oxígeno para su reacción y que generalmente ocurren solo en el ambiente controlado de un laboratorio, haciendo uso de instrumentos requeridos. Por ejemplo, en el caso del metano en polvo se utiliza la cucharilla de combustión. Por último está la combustión incompleta, en la cual aparecen lo que son compuestos medio oxidados, lo que son también llamados no quemados, a partir de gases de combustión tales como monóxido de carbono, hidrógeno, partículas de carbono, entre otros. ¿Qué es un incendio? Los factores ya mencionados son los principales responsables de la propagación de un incendio, el cual se define como una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Este elemento puede afectar a estructuras y seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Finalmente, para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente tres componentes, lo que es el combustible, el oxígeno y calor o energía de activación, lo que se llama triángulo de fuego. Siguiendo el mismo orden de idea, las causas de incendio o explosiones ocurren mediante instalaciones eléctricas sobrecargadas o en malas condiciones, derrames accidentales de líquidos inflamables como queroseno, aceites, entre otros. También mediante el desorden, suciedad y presencia de material combustible como papeles, trapos, envases y envoltorio, en lugares con fuente de calor o fuego cercano. Por ende, es importante tener en cuenta que entre las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquido inflamable, fugas de gases combustibles, acumulación de basura,
vela y cigarro mal apagado, artefactos de calefacción en mal estado y niños jugando con fósforo, entre otros. Asimismo, como ya mencioné anteriormente sobre los factores que propagan un incendio, como lo es el fuego y la combustión, también es importante definir el equipo que sirve para apagar dicho fuego, el cual lleva por nombre como extintor de incendio, extinguidor de fuego o matafuego. Dicho equipo consiste en un recipiente metálico, lo que es una bombona o cilindro de acero, que contiene un agente extintor de incendio a presión, de modo que al abrir una válvula, el agente sale por una boquilla que esta vez está situada en el extremo de la manguera. Esta se debe dirigir a la base del fuego para extinguirlo y generalmente tiene un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. Este equipo puede ser de muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños que suelen llevarse en los automóviles hasta los grandes que van en un carrito con ruedas. Y el contenido de este varía desde 1 a 250 kilogramos de agente extintor. Como ya mencioné, los extintores son un aparato portátil destinado a apagar pequeños incendios que se acaban de producir para evitar que se conviertan en fuego más grande. Por ende, los extintores se pueden clasificar de muy distintas maneras dependiendo del factor que tomemos a referencia. A continuación, y teniendo esto en cuenta, te mostraré todos los tipos de extintores que podemos encontrar en el mercado adecuados a cada tipo de fuego que puedan sofocar. Siguiendo este criterio encontramos los siguientes tipos. Clase A son extintores destinados a extinguir fuegos con combustibles sólidos como pueden ser la madera, cartón, caucho y el plástico. Clase B, estos extintores se usan para extinguir fuegos en los cuales el combustible es líquido como la gasolina, la pintura y solventes. Clase C son utilizados para la extinción de fuego en aquellos casos en los que el combustible es gaseoso, como el butano o el gas ciudad. Clase D, en este caso, son fuegos producidos por la combustión de ciertos metales en calidad de partículas o virutas como aluminio, titanio, circonio, entre otros, y no metales tales como magnesio, sodio, potasio, azufre, fósforo, entre otros. Nunca se deben utilizar estos extintores porque pueden incrementar el fuego causado de una reacción química. Clase F son extintores que sirven para apagar fuegos derivados de aceites y grasas como los que se suelen tener en las cocinas. De esta manera es importante tener en cuenta que en las etiquetas de los extintores podemos ver siempre qué tipo de extintor es. Esas letras pueden ser A, B, C, D y F, haciendo referencia al tipo de fuego que pueden sofocar el extintor. Lo más habitual es que cualquier extintor con el que nos encontremos sea de tipo A, B, C y F, es decir, son los que sirven para apagar fuegos de sólidos, líquidos, aceite en cocinas y gas. Asimismo, se debe tener en cuenta el manejo de estos extintores, colocándolo en un área al alcance de las personas. Estos también no se deben poner plantas ni tiestos al frente. Previamente al uso de cualquier extintor hay que tener claro qué tipo de situación está indicado. Y en general estas ideas para pequeños fuegos, lo que se denominan conato. Si utiliza un extintor o como mucho dos y no controla el fuego, tendrá que dejarlo a persona preparado para que lo extinga por otros medios. Por otra parte, es importante conocer el manejo de sustancias peligrosas, el cual consiste en un conjunto de operaciones dirigidas a darle a las sustancias, materiales y desechos peligrosos el destino más adecuado, de acuerdo con su característica, con la finalidad de prevenir daño a la salud y al medio ambiente. Es por ende que al solicitar una sustancia química o sustancia peligrosa es importante verificar la existencia de la hoja de seguridad de cada sustancia. De lo contrario, se debe gestionar la consecución de la misma cumpliendo con la verificación. De esta manera, tener un correcto manejo de las sustancias químicas y residuos que en ellos se manipulan y generan es esencial para evitar accidentes y obtener los mejores resultados analíticos.
De otra forma, tenemos la manipulación y almacenamiento de material inflamable y combustible, los cuales obedecen a una clasificación de productos químicos que permiten establecer las condiciones especiales con las cuales deben manipularse. Resulta importante ubicar dentro de dicha clasificación a los materiales que se almacenan, así como la cantidad a almacenar. Asimismo, algunos organismos internacionales como la NFPA, lo que es la National Fire Protection Association, y la Unión Europea se han extendido ampliamente en este tema. También es de gran importancia tener en cuenta los aspectos fundamentales a considerar, los cuales son los siguientes. Aislamiento en lo posible de los productos inflamables, prevención de derrames y fugas, control exhaustivo de fuentes de ignición, evitar las mezclas inflamables en recintos cerrados, orden y limpieza, y conocimiento y formación del personal. Transporte de materiales inflamables y combustibles. De igual manera, en cuanto al transporte de materiales inflamables, la ficha de emergencia es parte de la documentación que debe portarse en vehículos automotores que se dediquen al transporte de mercancías peligrosas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. Esta contiene instrucciones concisas en prevención de cualquier accidente, acordes con la naturaleza, lo que es la clase del material o residuo peligroso a ser transportado, sea este explosivo, inflamable, comburente, tóxico, radiactivo, corrosivo, entre otros. En esta ficha se indican además el número de identificación de peligro, el número ONU, los cuales deben ser exhibidos en la placa de seguridad de los vehículos con el fin de identificar el material en caso de un accidente. Asimismo, los combustibles mezclados con etanol y la gasolina se transportan en varios tipos de contenedores, incluidos los camiones cisterna de carga, los vagones cisterna, los buques de carga, las barcazas y las tuberías. Asimismo, tenemos la reacción en cadena. Con todo lo ya expresado, cabe destacar que una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un producto o subproducto reactivo produce reacciones adicionales en un efecto cascada. Por ejemplo, la reacción en cadena de la fisión por neutrones libres sucede cuando dos neutrones más un átomo fisionable provocan una fisión que da lugar a un número mayor de neutrones libres que los que se consumieron en la reacción inicial. Límite de inflamabilidad. De otro modo, estos límites establecen la propagación de gas y aire necesarios para que se produzca la combustión mediante un límite superior y otro inferior. El límite superior de inflamabilidad es la concentración mínima de gas en el aire por debajo de la cual el fuego no es posible, y el límite superior de inflamabilidad es la máxima concentración de gas en el aire por encima de la cual el fuego no es posible. Por ejemplo, por debajo del límite inferior de inflamabilidad se considera que la mezcla es demasiado pobre para arder, mientras que por encima del límite superior de inflamabilidad es demasiado rica para arder. Un breve ejemplo de estos límites es que en el caso de un motor de explosión se dice que el motor se ahoga por tener demasiada concentración de combustible, es decir, supera el límite superior de inflamabilidad y no arranca. Asimismo, el rombo de seguridad es un símbolo utilizado internacionalmente para indicar el nivel de riesgo que una sustancia o compuesto químico puede representar para la seguridad y la salud humana. También se conoce con el nombre de código NFPA, el cual mencioné anteriormente, y fue ideado originalmente para orientar a los efectivos de los cuerpos de bomberos. Es de uso obligatorio en los contenedores de sustancias químicas y debe estar presente en instalaciones industriales, comerciales e institucionales que fabriquen, procesen, usen o almacenen materiales peligrosos. Asimismo, es sumamente importante conocer su escala a nivel de peligrosidad, donde cada parte que lo compone tiene un valor asignado de 0 a 4, siendo 0 el nivel de menor peligrosidad y 4 el de máximo peligro. El rombo de seguridad fue sustituido a partir del 1 de agosto de 2018 por el sistema globalmente armonizado.
Siguiendo el mismo orden del tema, surge la pregunta, ¿para qué sirve el rombo de seguridad? Aparte del hecho de señalar el nivel de peligrosidad de una sustancia, sirve también para identificar con facilidad los productos peligrosos, informar de forma rápida la naturaleza del riesgo que representa el producto, facilitar las labores de rescate o auxilio en caso de emergencia, cuidar la vida de quienes están presentando auxilio en caso de emergencia, también dar información orientadora para el momento de limpieza y remoción de la sustancia. De igual manera, el rombo de seguridad está compuesto por 4 rombos dispuestos en el siguiente orden. Azul. Significa que la sustancia representa un riesgo para la salud y se clasifica, como ya mencioné, de 0 a 4. Rojo significa que la sustancia representa un riesgo de incendio, es decir, que es inflamable o puede serlo, y su escala es igualmente como ya mencioné. Amarillo, el rombo de seguridad de este color indica que la sustancia presenta un riesgo reactivo, y en cuanto a la escala de este rombo es igualmente la misma. Blanco es el color utilizado para la sustancia que constituye un riesgo muy específico. En este caso, el código de la escala es igualmente, como ya he venido diciendo. Disposición final de los desechos. Estas son algunas de las normas que se utilizan para llevar a cabo la disposición final de los desechos, es decir, el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Aunque no lo parezca, es obra de ingeniería confinar los desechos en la menor superficie posible, tierra o terreno, a fin de reducir su volumen al máximo, cumpliendo las normas técnicas para su ubicación, diseño y operación, además que no debe causar daños a la salud pública. Por esta razón, se debe representar o tener en cuenta el código RASDA, el cual debe autorizar el manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos y el riesgo de actividades capaces de degradar al ambiente. Se otorga conforme al ordenamiento jurídico ambiental a las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que pretendan realizar actividades ya sea o que generen desechos peligrosos, ¿sí? Sean emisiones atmosféricas o influentes líquidos, como instrumentos que permiten el establecimiento del control administrativo y técnico, aprobando o aportando medidas de seguridad, prevención y control de los riesgos en la ejecución de la actividad en salvaguarda de la salud y el ambiente. De igual forma, es importante las medidas de seguridad y se deben de tener en cuenta a la hora de identificar, transportar, almacenar o manejar cualquier sustancia. Es necesario que las personas, sin importar su trabajo, tengan el conocimiento básico o la noción de primeros auxilios para poder actuar ante posibles accidentes o situaciones de riesgo. En esta técnica, el procedimiento de carácter inmediato, que son las que se ofrecen en la persona víctima del accidente o enfermedad repentina. Las nociones básicas de primeros auxilios nos enseñan que estos se caracterizan por ser limitados en el tiempo, no tienen no tienen el carácter profesional y son de ejecución inmediata. Al fin de cuentas, es la primera asistencia que recibe una persona en una situación de emergencia. Dichas técnicas deben ser universales y se recomienda difundirla al mayor número de personas posible en todos los ámbitos sociales y profesionales. En cualquier momento puede ocurrir un accidente o sobrevenir una enfermedad que ponga en peligro la vida de alguien,
Si tenemos conocimiento básico de primeros auxilios, podemos ayudar a salvar vidas hasta que lleguen los servicios sanitarios. Conocer los signos vitales de la víctima es lo primero que hay que hacer, y estos signos vitales son el pulso, la respiración, la temperatura, la tensión arterial y el reflejo pupilar. Conocer y tener controlados dichos signos vitales nos ayudará enormemente con la hora de tomar decisiones para ayudar a la víctima. Asimismo tenemos el plan de emergencia. Por esto es que existen ocasiones en las cuales el acontecimiento de incidentes laborales o de un fenómeno natural pone en riesgo la integridad y la vida de las personas, por lo cual las entidades públicas o privadas deben disponer de un plan de emergencia interno, es decir, la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo los posibles consecuencias humanas o económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia. El plan de emergencia proporciona a las ocupaciones de las instalaciones las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la estabilidad de la organización desde el punto de vista humano, material o ambiental. Finalmente, es necesario saber sobre un simulacro de evacuación, el cual es la representación de una respuesta de protección ante una emergencia causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores. De esta manera, representa un trabajo en equipo, el cual participan los subcomités, las brigadas, los estudiantes u otras personas, desarrollando un ejercicio práctico que pretende demostrar cómo funciona en el campo toda la teoría y la diversa información que se ha recibido o impartido sobre las acciones destinadas a responder adecuadamente ante una emergencia. Gracias por su atención.